Bienvenidos a Alcance de Z Church, la iglesia en línea de nuestros queridos pastores Larry y Loretta Huggins, una iglesia que da a la velocidad de la luz de Jesucristo. Yo soy Javier Berenson. Ahora, previo a una pequeña oración, les traduciré un mensaje de la pastora Loretta Huggins titulado La fe sobre la cual edificamos, comprendiendo a Judas capítulo 1 versículos 20. Padre amado, el mensaje de hoy no sea de mis palabras, sino que procede de tu palabra viva inspirada mediante el Espíritu Santo. En nombre de Jesús, amén. Una nota antes de empezar. En este servicio vamos a estar teniendo Santa Cena, así que tengan algo para comer, lo que sea, y algo para tomar también, lo que sea, a la mano. Y sin más, empezamos a traducir el mensaje de nuestra pastora Loretta. El título de la lección de hoy es La fe sobre la cual edificamos. El subtítulo es Comprendiendo a Judas, capítulo 1, versículo 20. Así que leeré ese pasaje en un momento, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el propósito de una pregunta o de hacer preguntas? ¿Por qué deberíamos hacer preguntas? Mi título universitario fue en literatura inglesa, así que aquí voy. Hamlet formula una de las preguntas más famosas. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Esa es mi imitación de Shakespeare. Es la frase inicial de Hamlet de Shakespeare, el famoso soliloquio de Hamlet en el acto 3, escena 1. Su pregunta trataba sobre vivir o morir, si era mejor seguir vivo y afrontar los problemas o morir y partir. Pero siglos antes de que Shakespeare escribiera Hamlet, nuestro apóstol Pablo planteó una pregunta similar. Sin embargo, la suya estaba motivada por la esperanza y no por la desesperación, como en el caso de Hamlet. Él planteó esta pregunta en Filipenses, capítulo 1, desde los versículos 21 hasta el 28. Pablo escribió, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor para mí, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Así que él se plantea una pregunta a sí mismo. ¿Debería simplemente seguir adelante y decir, Señor, llévame ya y estaré contigo y he cumplido mi labor? ¿O debería quedarme y permitir que me uses para ministrar al pueblo de Dios y a aquellos que necesiten salvación? Noten la diferencia en la pregunta. Hamlet se preguntaba si debía seguir viviendo, mientras que Pablo preguntaba qué sería mejor, servir a Cristo viviendo o muriendo. ¿Cómo se relaciona esto con el título de mi lección o de mi mensaje? La fe sobre la que edificamos, basada en Judas capítulo 1, versículo 20. Aquí planteo la pregunta. ¿Cuál es el propósito de hacer preguntas? Todos formulamos preguntas a lo largo de nuestra vida, desde el momento mismo en que fuimos capaces de articular palabras comprensibles. Cuando los padres dicen a sus hijos pequeños, no hagas esto, ellos preguntan, ¿por qué? Hacemos preguntas. Parece estar en nuestra naturaleza el hacerlas. Entonces, ¿cuál es el propósito de preguntar? En primer lugar, obtener información. Es el propósito más evidente. A las personas les falta conocimiento. Por ejemplo, el pastor Larry siempre me pregunta, ¿dónde están mis llaves? Acabo de dejarlo en evidencia, pastor, le pido disculpas. O bien, siempre le preguntamos a nuestra anciana en la fe, Joy, ¿a qué hora será la reunión? Buscamos información. Otra razón para hacer preguntas es aclarar nuestra comprensión. Esta es una razón importante para preguntar. Por ejemplo, cuando formulamos preguntas para aclarar conceptos. Esto nos ayuda a distinguir entre la verdad y las suposiciones. Jesús, por ejemplo, muchas veces hacía preguntas a sus discípulos conociendo de antemano la respuesta, pero quería que ellos reflexionaran. ¿Por qué piensan de esta manera? ¿Por qué creen así? Hacer preguntas.
Incluso planteárselas a uno mismo es importante, ya que ayuda a distinguir entre la verdad y las suposiciones. Otra razón para hacer preguntas es sacar a la luz lo que hay en el corazón. A lo largo de las Escrituras, Dios formuló preguntas para revelar qué había en el corazón, en nuestro corazón. Él preguntaba, aun cuando ya conocía todas las respuestas. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín, luego de la caída, él preguntó, ¿dónde están? A pesar de que sabía dónde se encontraban. Preguntó, ¿comieron del árbol prohibido? Sabiendo que lo habían hecho, pero enfrentando así la situación. Su pregunta buscaba hacerlos reflexionar. ¿Por qué estoy en esta situación? Podemos hacernos esa misma pregunta. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Por qué estoy aquí? Son preguntas importantes. Las formulamos para aclarar dudas, adquirir entendimiento, obtener información o revelar lo que hay en el corazón. Estos son algunos de los propósitos de hacer preguntas. También sirven para poner de manifiesto nuestras creencias. El apóstol Pedro declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque Dios, el propio Jesús, había planteado una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Lo hizo para sacar a la luz lo que ellos creían. Algunos le decían a Jesús, algunos de sus discípulos, unos dicen que eres esto, otros que aquello. Pero Pedro respondió, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así pues, hacer preguntas revela lo que uno cree y puede conducir a la verdad. Las preguntas activan la mente y a menudo marcan el inicio de una transformación. Cuando queremos guiar a las personas hacia las cosas de Dios, les hacemos preguntas, tal como ocurrió cuando se les preguntó, ¿han sido bautizados con el Espíritu Santo? Después de que Felipe ministrara a la gente. Pedro y los apóstoles acudieron a ellos y preguntaron, ¿han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Ellos respondieron, ni siquiera sabíamos que tal cosa existía. Una vez más, vemos cómo una pregunta conduce a la transformación. Hacer preguntas puede generar convicción. Por ejemplo, el profeta Natán no acusó directamente al rey David cuando éste provocó la muerte de Urías tras haber tenido una aventura con Betsabé, la esposa de Urías. El profeta no le dijo, rey David, tú eres el culpable, tú eres esto y aquello. No, no lo hizo. Lo que hizo más bien fue contar una historia. Luego, tras relatar la historia del hombre rico y codicioso que le arrebató su única oveja a un hombre pobre, planteó una pregunta destinada a generar convicción. Preguntó, Rey David, ¿qué debería hacerse con una persona así? Hizo la pregunta. Y cuando el rey David respondió que tal persona merecía el juicio más severo, el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Como ven, la pregunta despertó convicción. El propósito de hacer preguntas es fundamental. Existen muchas otras razones, pero formular preguntas puede llevarnos a reflexionar. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué pienso acerca de Cristo? Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Aquello hizo que Pedro reflexionara en su interior. ¿Realmente amo a Dios? ¿Me estoy equivocando en algo? ¿Qué está pasando? Jesús incluso planteó esta pregunta. ¿Por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo digo? Hay preguntas que invitan a la reflexión. Aquí presento el pasaje bíblico principal, pues se relaciona directamente con el tema de mi mensaje. La fe sobre la cual edificamos, comprendiendo a Judas capítulo 1, versículo 20. El versículo en cuestión dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Voy a leerlos de nuevo. Pero vosotros, amados,
edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Así que tengo una pregunta para ustedes. Han escuchado ya todas las razones por las que debemos plantearnos preguntas, para reflexionar, para sacar a la luz nuestras creencias, para generar convicción, etc. Entonces, la Escritura dice, refiriéndome a Judas capítulo 1, versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Mi pregunta para ustedes es esta. ¿Cuál es nuestra santísima fe? ¿Sobre qué estamos edificando? Muchas personas han citado este versículo. Yo misma la he citado, pero lo comprendo realmente este versículo. ¿Sobre qué estoy edificando? ¿Entiendes sobre qué estás edificando? Podría preguntar a muchas personas cuál creen que es su santísima fe. Antes de hacer esta pregunta, debo señalar que la palabra fe en el griego original en la Biblia, en este pasaje, es pistis. P-I-S-T-I-S. Disculpen los que saben hablar griego si he destrozado la palabra con mi pronunciación, pero se traduce como fe. Según las concordancias de Strong y Thayer, la fe es persuasión, credibilidad, convicción moral o la firme convicción de la verdad de algo o de alguien. Sé que voy a derribar una vaca sagrada para muchas personas centradas en la fe. Si les preguntas cuál es la definición de fe, te dirán, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la evidencia de las cosas que no se ven. Esta no es la definición de la fe. Acabo de darte la definición de la fe según Strong y Thayer. Si acudes a ese pasaje en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y analizas las palabras, verás que la definición de fe es persuasión. Debería entenderse como persuasión, una firme convicción moral que constituye la sustancia de aquello que esperas. Pero eso es, en el fondo, una explicación de la mecánica de la fe, de cómo funciona la fe en tu vida. Ya he cuestionado tu concepto arraigado y he dejado de lado las ideas preconcebidas. Simplemente estudia las palabras. Sé como los de Berea. Actúa con nobleza, no aceptes ciegamente lo que yo digo, pero deja también de aceptar sin más lo que dicen tus predicadores favoritos. Haz como los bereanos, estudia la palabra de Dios y comprende lo que realmente significa. Tomemos, por ejemplo, la palabra fe. Si aceptamos que Hebreos 11.1 es una definición de la fe, al sustituirlo este término en Judas, primer capítulo, versículo 20, obtendríamos lo siguiente. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre cosas, sobre sustancia, ¿qué? Si la fe fuera una sustancia de cosas, entonces estarías edificando tu fe sobre la sustancia de las cosas que se esperan. ¿Tiene eso sentido? No. Lo correcto es edificarse sobre la convicción moral santísima, edificarse sobre la persuasión santísima. Pablo dijo, estoy persuadido. Se trata de edificarse sobre esto. Entonces, ¿cuál es tu fe santísima? Podría hacerte esa pregunta y muchos cristianos responderían, bueno, fe para la sanidad. Otros dirían, fe para las finanzas. Algunos mencionarían la fe para los milagros o para un estilo de vida. Pero yo pregunto, ¿qué es esa fe? Debemos tener fe para la sanidad, para finanzas, para nuestro estilo de vida y para nuestra familia y para la salvación. Debemos tener fe en todo esto, pero ¿esa es la fe a la que se refiere Judas capítulo 1, versículo 20? Sabemos, según la palabra de Dios, que Judas, o mejor dicho, estudiando la historia bíblica, que Judas, el que escribió esto, era uno de los medios hermanos menores de Jesús. Él vivió en el mismo hogar que Cristo, vio a Cristo. Tanto él como su familia se opusieron a Cristo al principio, pero llegó un momento en que se convirtieron en creyentes.
creyendo en Él. Porque la Biblia dice que debemos edificarnos sobre nuestra santísima fe. Y esa fe es la convicción moral, el convencimiento, la fe de la que habla Judas, el medio hermano menor de Cristo, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Una vez más, según Strong y Thayer, la fe es persuasión, credibilidad, convicción moral, convicción de la verdad. Al leer Judas 1:20 se percibe la existencia de un fundamento, ya que el texto habla de edificarse sobre él. ¿Cuál es ese fundamento? ¿Sobre qué estamos edificando? ¿En qué basamos nuestra fe? Porque antes de conocer a Cristo, debíamos tener algún punto de partida. Usted no lo sabía, o al menos yo. Crecí en la iglesia Church of God in Christ, Iglesia de Dios en Cristo. Podría decirse que casi nací en la iglesia y aún así desconocí el fundamento de la fe. Por cierto, nací en el Hospital General de San Francisco. Citando Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 18, planteo la siguiente pregunta. ¿Ven cómo esto se relaciona con lo que mencioné anteriormente sobre hacer preguntas y con el título de lección? Edificar sobre nuestra santísima fe, entendiendo a Judas 1:20. En Mateo capítulo 16 del 13 al 18. No leeré el pasaje completo por cuestión de tiempo, pero sí la mayor parte. Tenemos a Jesús hablando con sus discípulos. Hace esta pregunta para sacar a la luz sus creencias. Ha estado con ellos y les dice, ¿qué dice la gente sobre mí? Estoy leyendo una traducción alternativa. ¿Qué dice la gente sobre mí? Sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién crees que soy? ¿Quién creen que soy? Hace una pregunta para revelar lo que creen. Nosotros debemos hacer preguntas. Aunque hayamos sido salvos hace muchos años, seguimos necesitando hacernos preguntas. ¿Sigo aferrado a la verdad? ¿Sigo creyendo en esto? ¿Ha cambiado en algo mi vida? ¿Estoy creciendo? Regresando a Mateo, capítulo 16, del 13 al 18. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre mí, el Hijo del Hombre? ¿Quién creen que soy? Algunos discípulos respondieron, dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, el profeta, otros que eres Jeremías y otros que eres otro de los profetas. La gente sigue diciendo eso de Jesús hoy en día. Él es simplemente uno de los buenos profetas, así que incluso hoy eso es una pregunta válida. ¿Quién dice la gente que soy yo? Luego, Jesús lo planteó de una manera más directa, y esta sigue siendo una pregunta válida hoy en día. ¿Quién creen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, no triunfarán contra ella. ¿Sobre qué está edificando? ¿Estás captando la conexión ahora? Sobre esta roca, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia. Este es el Evangelio de Cristo. Pablo dijo en Romanos capítulo 10 del 9 a 11, si declaras con tu boca, Jesús es el Señor, y crees en tu corazón, en tus emociones, en tu mente, que Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿qué confiesas con tu boca? Que Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿A quién? A Jesús. Serás salvo, porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca para salvación. Esta confesión se hace para salvación, porque la Escritura dice que todo aquel que cree en Cristo no será avergonzado, no quedará desconcertado, no se confundirá. Entonces, ¿de qué habla Judas, el medio hermano de Jesucristo? ¿Sobre qué fundamento debemos edificar? Porque al parecer existen diferentes tipos de fe, porque él dijo que edificaríamos sobre nuestra santísima fe.
Estás edificando tu fe sobre la idea de que necesito un auto, necesito un auto, necesito un auto. Estás edificando tu fe sobre voy a tener una casa, voy a tener una casa. Hablo de mí misma, porque he pasado por eso más de una vez. Yo vengo de la iglesia de Dios en Cristo y llegamos a un punto en el que había que esperar fervientemente la salvación. Era algo así como Jesús, 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 Jesús. Imagino que Jesús respondería, ¿qué? Pronuncien mi nombre, dice Jesús, pero no me lo desgasten. Oh, nunca dijo eso. Él es mucho más amoroso que eso. En Primera de Juan, capítulo 5, hay un pasaje que en mi opinión se cita muy a menudo de manera equivocada. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús, y empiezan a captar cuál es el fundamento o cuál es el fundamento de esto, todo aquel que cree en Jesús es que Jesús es el Cristo, nacido de Dios, alto ahí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo nacido de Dios. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién cree que soy yo? Todo aquel que cree, esta cuestión sigue vigente, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, nacido de Dios, y todo aquel que ama a quien engendró, a Dios, ama también a quien ha sido engendrado por él, a Cristo. En otras palabras, si amas a Dios, que es el que dio el nuevo nacimiento, entonces amas a aquel que nació de Dios, Jesús. El texto continúa diciendo, en esto sabemos que amamos a Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y digo que este es uno de los pasajes bíblicos que se citan más erróneamente, porque la gente suele decir que lo que vence al mundo es nuestra victoria, nuestra fe, y ahí se queda. Entonces piensan, nuestra fe para creer por un automóvil, o nuestra fe para enfrentar adversidades, nuestra fe para creer por una casa, nuestra fe para creer por esto o por aquello. Creen que eso es nuestra fe, que vencemos al enemigo creyendo que tenemos fe para esto o para aquello. Pero esto no es lo que dice la palabra. El pastor Larry escribió un pequeño libro increíble titulado Little Bible Study, un pequeño compañero de estudio bíblico. En él decía, cuando estudies la Biblia, no saques un versículo de contexto. Lee el texto completo para que todo forme un conjunto. Por ejemplo, si vas a un restaurante y te sirven un plato de salmón magnífico, con verduras, una guarnición de papas y todo lo demás, y solo pruebas un bocado de las papas y te vas diciendo, oh, qué buena cena de salmón. Pues no comiste el plato completo, ni siquiera probaste el salmón. ¿Cómo sabes que estaba bueno? ¿Entiendes a qué me refiero? Debes tomar el conjunto completo. Dice claramente, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, nacido de Dios. Y al final, en el versículo 5 pregunta, ¿quién es el que vence el mundo? El que cree que Jesús es el Cristo. Esa es nuestra victoria. ¿Cuál es nuestra victoria? Creer que Jesús es el Cristo. ¿Cómo voy a vencer al enemigo? ¿Cómo voy a resistir ante las puertas del infierno? ¿Cómo voy a mantenerme firme cuando las cosas en mi vida parecen volverse una locura total? ¿Cómo podemos resistir si no tenemos fe? No fe en cuántas veces hago una confesión, sino en quién es Cristo. Tu fe debe estar puesta en quién es Cristo, no en cuántas veces haces tu confesión. Sí, la confesión es buena. Sí, debemos creer por todas estas cosas, pero la Biblia dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Cristo,
Y no decía que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón vas a obtener esto o aquello. Sé que vas a recurrir a lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 11, 23. Creo en ese versículo, pero no se trata de eso. Jesús está diciendo, aquí estoy yo, la persona, si crees lo que digo, verás, todo sigue vinculado a quién es Cristo. Pero vosotros, amados, ustedes, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, ¿qué podría ser más santo que Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Qué puede dar más santo? Pedro, lleno del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos dijo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, el de este nombre, Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, mediante el cual podéis ser salvos. Nosotros, como personas de fe, decimos, nombro el dolor de mi espalda. Pues bien, el nombre de Jesús es mayor que este nombre de dolor de espalda. ¿Cuántas veces oramos por diversas cosas? Yo misma, créanme, estoy orando por una casa. Y estoy orando por ello, estoy orando por tantas cosas. No condeno el orar por ello, pero lo que intento es que conecten la persona de Jesucristo con aquello que esperan recibir por fe. Porque si Jesús no dijo que pueden tenerlo, entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu convicción moral? La fe debe ser una convicción moral en algo para que sirva de fundamento a aquello que esperan. La fe es la sustancia. ¿Cuál es su convicción moral? ¿Cuál es su certeza? ¿Qué los lleva a creer que recibirán respuesta a sus oraciones? Permítame hablar de la salvación. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos obtener la salvación o ser salvos. Permítame leerlo correctamente. No hay salvación en ningún otro nombre. No hay salvación. ¿Qué es la salvación? Es el ser rescatado física, moralmente. La salvación, escuchen esto, es una definición de la concordancia de Strong, es el conjunto de beneficios y bendiciones que posee el cristiano para ser redimido de todos los males terrenales y disfrutar de ello tanto en esta vida como en la venidera. Eso es la salvación. No hay otra salvación en nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Ser salvo también significa ser librado, protegido, sanado, prosperado, restaurado a la plenitud y liberado de todas las penas del juicio. Así pues, se nos dice que el único nombre dado a los hombres mediante el cual puede ser protegido, recibir sanidad, prosperar en la vida y ser restaurado por completo, está vinculado a la persona de Jesucristo. Ese, amigo mío, es el fundamento sobre el cual debemos edificar. Esa es la fe. La fe reside en quién creemos. La cuestión no es en qué esperamos recibir al creer. La cuestión es en quién estamos creyendo. Nada de lo que esperes recibir de Dios está separado de la persona de Cristo. Él fue herido por nuestras transgresiones. Fue molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Por sus llagas fuimos sanados. Si crees para recibir sanidad, te estás edificando en tu santísima fe para obtenerla. No puedes recibir sanidad mediante la fe a menos que la vincules con la persona de Jesucristo. Conocemos la gracia del Señor Jesucristo, que, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros, mediante esa pobreza suya, fuésemos enriquecidos. No podemos recibir esta bendición de prosperidad al menos que esté conectada con la persona de Jesucristo. Si realmente quieres conocer a la persona de Jesucristo, lee los primeros 4 capítulos de Colosenses. Son solo 4 capítulos. Y en ellos Pablo menciona el nombre de Cristo 49 veces. Cristo, la persona de Cristo. La semana pasada, el pastor Larry compartió un mensaje titulado Cristo en nosotros, la esperanza y gloria. Ese es el misterio. Ese es Él. Sobre Él es quien debemos edificarnos. Es la misma fe mediante la cual fuiste salvo. ¿Cuál es esa fe?
creer que Jesús tiene la razón. Quien cree en su corazón y confiesa con su boca tendrá salvación. Esa es exactamente la misma fe por la cual vivirás. En Romanos, capítulo 1, del 16 al 17, el apóstol Pablo escribe: No me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. No me avergüenzo de las buenas noticias de Jesucristo. No me avergüenzo de las buenas de quién es Cristo, porque la información sobre quién es Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en ellas, ¿en qué? En las buenas noticias acerca de Jesucristo se revela la justicia de Dios, de fe en fe, de persuasión en persuasión, de convicción moral en convicción moral. Porque está escrito, el justo vivirá por la fe. ¿Por qué fe? En que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Evangelio de Cristo se menciona en los escritos de Pablo en la Biblia, al menos 4 veces en Romanos, al menos 4 veces en Primera y en Segunda de Corintios, tal vez 5 veces en Gálatas y en Primera y Segunda de Tesalonicenses. Constantemente se habla del Evangelio de Cristo. Pablo dijo: predico a Cristo y a este crucificado. Sí, habló de sanidad, Pablo habló de diversas cosas, pero todo ello está vinculado a la persona de Jesucristo, Jesús el Cristo. El Evangelio de Cristo es la persona de Cristo. Voy a citar Primera de Corintios del capítulo 1, versículo 30, que dice: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él, Jesucristo, es la encarnación de tu justicia. Él es la encarnación de tu salvación. Él es la encarnación de tu redención. Cualquier cosa que deseemos o que creamos que Dios nos dará, debe estar ligada a la persona de Jesucristo. Esta es la esencia de Judas capítulo 1, versículo 20, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Biblia dice que Dios dio testimonio acerca de Jesús. La Biblia dice que el mandamiento de Dios es que creamos lo que Dios dijo sobre su Hijo. En Mateo capítulo 3, versículos del 16 al 17, Jesús estaba siendo bautizado. ¿Qué sucedió? Una voz salió del cielo. La gente lo oyó y dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Mateos capítulos 17, del 1 al 6, Jesús estaba con 3 de sus discípulos, con Pedro, Jacobo y Juan, en el monte de la transfiguración. Y la voz salió de la nube: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Pedro hizo referencia a esto nuevamente en su segunda epístola. En la primera de Juan 5, del 9 al 12, dice que si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de Dios en sí mismo. Así pues, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. Esa es la cuestión. No se trata de cuánta fe logres reunir. La pregunta es sobre qué fe está construyendo tu vida. Eso es bueno. Si llegaste a esta familia de los cristianos, que somos los cristianos, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué te hace pensar que ahora puedes abandonar esa fe y empezar a buscar otras? No existen otras. La única fe sobre la cual debemos edificarnos, la Santísima Fe, se construye orando en el Espíritu Santo. Y cuando oramos en el Espíritu Santo, la Biblia indica que Él nos dirige únicamente hacia Cristo. Cuando oras en el Espíritu Santo, ya sea por tu familia, tus finanzas o tu sanidad, y recibes revelación de su parte,
Todo ello está conectado con la persona de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Así es. Te hago esta pregunta. ¿Te estás edificando sobre la fe de que Jesús es el Cristo? Citamos la Escritura que dice que venceremos por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. ¿Y cuál es nuestro testimonio? Que creemos en Jesús el Cristo. A veces la gente piensa que su testimonio consiste en decir soy salvo o soy esto o aquello. No. Nuestro testimonio es que Jesús es el Cristo. Se trata de la sangre del Cordero. Venceremos por la sangre de Cristo y por la palabra de nuestro testimonio. ¿Cuál es nuestro testimonio? Que creemos, Pablo dijo, y también Job, siglos antes de él. Conozco al Redentor de mi vida. Pablo afirma, sé en quién he creído. Todo lo que decía apuntaba siempre a la persona de Cristo. Y hoy te pregunto, ¿te estás edificando sobre la verdad de que Jesús es el Cristo? Porque por la misma fe que te salvó, la misma fe que te salvó, es la misma fe con la que debes vivir día tras día. Aquí terminó el mensaje la pastora Loreta y le pasó la posta a Larry diciendo, Pastor Larry, y ahora voy a traducirles la oración de salvación que nos dio el pastor Larry. Bueno, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Gracias Jesús por estas buenas palabras. La fe en quién es Jesús. Quiero hablar, pastora Loreta, a todos los que nos están viendo. Es nuestra tradición de la que venimos, en la que se nos enseña que si haces una oración, eres salvo automáticamente, si haces la oración de salvación. Y le decimos a la gente, haz esta oración conmigo. Y le damos esa pequeña oración de salvación. A menudo la tenemos escrita en un folleto o en nuestra Biblia, o ya la hemos memorizado. Quizás sepas a qué me refiero con la oración de salvación. Y tan pronto como la gente la dice, afirmamos que ya son salvos. Yo cuestiono eso. Lo cuestiono porque a menos que haya una revelación de Jesús y de quién es Él, ¿qué tenemos realmente? Hay una oración que creo que debemos hacer antes de hacer la oración de salvación. Y esta es, ¿quién eres, Señor? Pablo, el apóstol Pablo, fue derribado en el camino a Damasco por una luz cegadora. Y Pablo preguntó, ¿quién eres, Señor? Antes de poder recibir al Señor, tenía que saber a quién estaba recibiendo. Eso es parte de lo que aprendí el mensaje de hoy. Conocer en quién hemos creído y estar convencidos de que Él es poderoso para guardar lo que hemos encomendado, lo que le hemos encomendado, incluso nuestra alma eterna. Quiero orar hoy para que tengas una revelación más profunda de Jesús. Conozco cristianos que tienen una revelación de Jesús diferente a la mía. Es como si se tratara de que hay dos Jesús distintos. Cuando comparo a mi Jesús con el de ellos, pienso, wow, no pueden ser ambos. O tal vez sí, no lo sé. Pero ciertamente parece que le oran a un Dios diferente al mío y que su Jesús es distinto. Mi Jesús no es un Jesús malo, no es cruel, tacaño, crítico o castigador. Él es nuestro Redentor. Pagó el precio por nosotros. Es benevolente, es bondadoso, está lleno de gozo. Necesitamos una revelación más profunda de Jesús. Cristiano, te habla a ti. Necesitas una revelación más profunda de Jesús. Como dijo la pastora Loreta, si quieres que tu fe sea efectiva, debes de saber en quién crees. Ese es el fundamento de la fe. Qué gran mensaje. Hoy voy a orar para que todos avancen más en su fe. Padre, te doy gracias por darnos a todos el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, en la epigénesis de Jesús, el estudio de su nombre, mediante una revelación que proviene del espíritu y no solo a través del intelecto o de los cinco sentidos. Arthur S. Way, gran hombre de Dios, dijo que quien piensa a través de sus cinco sentidos físicos ignora por completo los mensajes espirituales de Dios.
Gracias, Señor, por darnos una revelación como la que le diste a Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias por bautizarnos con conocimiento revelado en este mismo instante, para que podamos saber en quién creemos para nuestra salvación, preservación y vida eterna. En el nombre de Jesús oro. Amén. Escucha, quiero que le des seguimiento a esto. Te prometo que si le preguntas a Jesús, ¿quién eres, Señor? Si haces esta oración de una forma u otra, preguntando, Señor, ¿quién eres realmente? ¿Eres solo un profeta? ¿Un personaje histórico? ¿Una fábula? ¿Acaso eres real? ¿Quién eres, Señor? Te aseguro que si haces esa oración y le pides a Jesús que se revele, Él se revelará a ti. Esta es una de las formas en que doy testimonio a las personas. No intento cerrar el trato en cada ocasión y obligarlos a hacer una oración de salvación. ¿Sabes? A veces pensamos que al hablarles a otros de Jesús, debemos de guiarlos, presionarlos, forzarlos hasta llegarlos al punto de aceptar a Jesús. A veces simplemente no están listos para aquello. Si no tenemos cuidado, podemos incluso provocar que sus corazones se endurezcan frente al Evangelio, al tratar de forzarlos, presionarlos o coaccionarlos o asustarlos. Debemos permitir que el Espíritu Santo obre sobre ellos. Tenemos que saber cuándo dar un paso atrás y dejar que Dios sea Dios y haga su trabajo. Ni tú ni yo somos el Espíritu Santo. Por eso, en lugar de intentar cerrar el trato, siempre les digo, escucha, quiero que ores y le preguntes a Jesús quién es Él. ¿Podrías hacerlo? ¿Podrías hacer una oración sencilla y preguntar? No tienes que hacerlo ahora mismo. Hoy simplemente pregúntale a Jesús quién eres y recibirás una respuesta. Creo que ese es un buen consejo antes de hacer la oración de salvación, donde confieses que Jesús es el Señor, que murió por ti y resucitó pagando por tus pecados y que te hace hijo de Dios y lo sigas. Creo que es un buen consejo. A continuación voy a traducirles cómo Pastor Larry nos dirigió en la comunión y lo voy a hacer junto con ustedes, para lo cual tienen que preparar algo para comer y para tomar. Si no lo han hecho aún, voy a pasarles un video de alabanza mientras alistan sus elementos, algo para comer o algo para tomar, cualquier cosa. I am the friend of God, amigo de Dios. Hallelujah. Let's go. Siendo yo como sé tú me amas, si te amo, responderás. En verdad, cuando llamó me oyes, como me amas, es grandioso. Amigo es en verdad, amigo es en verdad, amigo es en verdad, su amigo soy. Amigo es en verdad, amigo es en verdad, su amigo soy. Siendo yo como sé tú me amas, si te amo, responderás. En verdad, cuando, en verdad, cuando ya no me oyes, como me amas, es grandioso, es grandioso. Amigo es en verdad, amigo es en verdad, amigo es en verdad, su amigo soy. Amigo es en verdad.
Amigo es en verdad. Amigo es en verdad. Su amigo soy. Dios de poder. Dios de gloria. Tu amigo soy. Dios de poder. Glory to God. Hallelujah. Dios de gloria, tu amigo soy. Come on, hallelujah. Dios de gloria, tu amigo soy. Dios de poder. Dios de gloria, tu amigo soy. Come on. Amigo es en verdad. Amigo es en verdad. Amigo es en verdad. Su amigo soy. Amigo es en verdad. Amigo es en verdad. Amigo es en verdad. Su amigo soy. Muy bien, espero que hayan podido conseguir los elementos. Ahora voy a traducir la Santa Cena que nos dio el pastor Larry. Hoy se me ha pedido que comparta la Santa Cena con ustedes. Y están invitados a unirse con nosotros. Aquí en Z Church practicamos la comunión abierta. Creemos que, si eres hijo de Dios, puedes participar de la Santa Cena con nosotros. No es necesario que formes parte de esta congregación. Si simplemente nos estás viendo o acompañando hoy, aún así puedes partir el pan con nosotros en la Santa Cena. Toma un pequeño trozo de algo. Yo acá tengo un poco de pan y algo de beber. Vamos a celebrar el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Jesús, en la última cena, antes de ser crucificado, tomó pan, lo partió y dijo: tomen, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y luego tomó la copa y la bendijo y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Siempre que beban de ella, háganlo en memoria de mí. En otras palabras, para tener una revelación de mí, la Santa Cena es muchas cosas, pero algo que destaca sobre lo demás es que constituye una revelación de Jesús. Estamos recordando, estamos viéndolo tal como es. Celebramos el Señor resucitado, participamos de su cuerpo y su sangre. Necesitamos tener una revelación de Jesús. Recibir la Santa Cena aumenta la revelación que ya tenemos. Creo que cada vez que participamos de ella, obtenemos una imagen un poco más clara de quién es Jesús. Así que queremos que se unan a nosotros hoy para adorar al Señor. Creo que al partir el pan y beber de la copa, nuestros ojos se abrirán para ver a Jesús tal como es, y edificaremos sobre nuestra santísima fe. Pues esa fe santa consiste en conocer quién es Él. Padre, te damos gracias por el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Este cuerpo fue partido por nosotros para que podamos ser sanos y estar completos. Esto es lo que creemos. Así que comamos juntos en el nombre de Jesús. Comamos. Asimismo, bendijo la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cuantas veces hagan esto, háganlo en memoria de mí. Participemos hoy juntos de la sangre de Jesús. Ya terminé de traducirles la Santa Cena y el servicio de Z Church. Fue un gusto poder transmitirles este mensaje.
y espero que nos podamos volver a ver el próximo jueves a las 6 de la tarde, hora de Lima, Perú. Que Dios los bendiga.